la pregunta de investigación, la problemática, el título provisional y hemos estado trabajando entonces con la selección del tema, que es un tema pequeño para dar respuesta a una problemática y hemos iniciado la búsqueda con un ámbito de interés que en el caso de ustedes, bueno, era otra temática, ¿no? Y hemos empezado entonces con la lluvia de ideas. Entonces, la lluvia de ideas que nos permite obtener más ideas para ir transformando, ¿no es cierto?, nuestra idea general de ámbito en un espacio de exploración. Entonces, 12 ideas que luego hemos agrupado en 2 o 3 ámbitos, ¿no? Y esto era lo que hemos trabajado con ustedes, ¿no es cierto? La infravaloración del arte en el mercado de arte para los artistas plásticos en la ciudad de La Paz y ahí hemos encontrado uno, dos, tres espacios, ¿no? Tres ámbitos y de los cuales hemos agrupado, ¿no es cierto? Y también hemos ido viendo cómo trabaja la lluvia de ideas, ¿no? Y esta lluvia de ideas para luego pasar a otro aspecto, ¿no es cierto?, de la selección del tema y luego ya de la problematización del tema, cuando ponemos en el tronco principal el problema fundamental que vemos, ¿no? En las raíces están las causas del problema, las raíces del problema, y en las hojas están los efectos o las consecuencias. Entonces, así el árbol del problema se transforma gráficamente en un problema central, en las raíces de un problema y en unos efectos o en unas causas o consecuencias, ¿no? Espérenme un ratito, por favor. Muy bien, entonces retomamos y decíamos que de esta manera identificamos el problema central, las raíces y los efectos, ¿no? Y que hay diferentes formas de plantear, digamos, ¿no? El problema central, identificar también hacia dónde va la reflexión de ese problema central, de sus raíces y de sus consecuencias. Y luego vimos que ese árbol de problemas, ¿no? Que en nuestro caso era la infravaloración del arte, entonces tiene unas raíces, que es la falta de fomento, escasos espacios de exposición, falta de promoción, escaso conocimiento de las plataformas digitales, tiene unas consecuencias y todo esto nos va a llevar, ¿no es cierto? Todo este esquema nos va a llevar a convertir, ¿no es cierto?, este árbol de problemas en, ¿no?, los objetivos del proyecto. Entonces decíamos que el problema central que hemos identificado, ¿no?, que es la infravaloración, etcétera, eso se convierte en nuestro objetivo general. O sea, queremos saber por qué hay una infravaloración, ¿no? O cómo se produce, depende cómo planteamos la pregunta de investigación, pero ahí en ese problema central está nuestro objetivo general y en las raíces del problema están nuestros objetivos específicos. Que yo les decía que para que no haya no sea muy frondoso el proyecto, no sea muy grande, ¿no? Se puede hacer un proyecto pequeño para tiempos cortos, digamos, como son las materias de curso, etcétera. Incluso para una tesis, un trabajo dirigido, son suficientes 2 objetivos específicos, porque cada uno de ellos va a tener que ser demostrado en la investigación. Entonces, por ejemplo, ¿a qué se debe la falta de fomento a la educación o por qué hay escasos espacios? Tenemos que demostrar que hay escasos espacios de exposición, tenemos que demostrar que hay una falta de promoción o un escaso conocimiento. Y ahí decíamos, hay que elegir 2 de ellos para poder trabajar nuestro proyecto y tal vez asociar nuevamente las
ideas aquí para ver dos direcciones en las cuales vamos a poder desarrollar nuestro proyecto. Entonces, así convertimos el problema inicial en nuestro objetivo. Y esto es importante porque los objetivos secundarios, fundamentalmente, nos van a llevar en la dirección de elegir con qué actividades y qué acciones o qué metodología vamos a desarrollar para alcanzar nuestro objetivo. En realidad, los objetivos secundarios, ¿no?, son los que impulsan el proyecto de investigación, porque para responder a esos objetivos secundarios, tenemos que recolectar datos, tenemos que analizarlos, tenemos que llegar a conclusiones. Esos son los que mueven. Y el objetivo general va a ser como la gran formulación que tenemos, la gran pregunta que va a ser respondida a partir de dos alas, digamos, que son nuestros objetivos secundarios. Por eso es que cada objetivo secundario tiene que ser bien expuesto, bien medido, bien coherente con el objetivo general para que me pueda dar como resultado la respuesta por lo menos de una parte del objetivo general, tomando en cuenta el tiempo disponible, la infraestructura y los recursos para la investigación, ¿no? Entonces, así es que ya en ese punto, cuando tenemos el objetivo general, cuando tenemos los objetivos específicos, sabemos cuál es nuestro problema, hemos problematizado nuestro tema, ya tenemos el tema, ya no estamos en un ámbito, sino estamos en un tema donde tenemos un problema que se convierte en el objetivo general y tenemos nuestros objetivos específicos. Ahí es donde tenemos que volver a la bibliografía general con la que habíamos partido y tenemos que informarnos más sobre lo que hay sobre este tema de investigación con esos objetivos secundarios y encontrar aquello que vamos a abordar. Es muy difícil decir que un tema no tiene ninguna referencia bibliográfica. Eso no existe en la investigación porque si uno va profundizando, se da cuenta que ya han existido autores, ¿no? Enfoques diferentes, puede ser, no importa, pero ya hay quien ha abordado esta temática, ¿no? Entonces, ayudan a definir de forma clara estos son los objetivos secundarios que van a orientar nuestro trabajo de investigación, ¿no? Entonces, vamos a hacer que nuestro objetivo y nuestro proyecto realmente pueda utilizar todos los recursos de tiempo, recursos humanos, recursos bibliográficos, etcétera, utilizando adecuadamente, con eficacia, sin despilfarrar los recursos, porque los proyectos de investigación vienen dados con un tiempo. Si ustedes concursan, si ustedes postulan, si ustedes presentan un trabajo, en cualquiera de ellos hay un tiempo para entregar o el proyecto o el resultado. Y entonces tenemos que, si nosotros formulamos y vamos a decir, sí, en este tiempo vamos a hacer este tema con estos objetivos secundarios, nuestro objetivo principal, objetivos secundarios, vamos a elegir esta metodología, vamos a hacer todo esto, lo vamos a hacer en 6 meses. Y si utilizamos eficazmente todos nuestros recursos, lo vamos a poder hacer porque tenemos que plantear cosas alcanzables, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otro lado, la revisión bibliográfica que viene en esta segunda parte es la revisión que nos va a ayudar a tener una formulación clarísima del problema, ¿no? Del tema de estudio, así como decir, ¿a dónde estamos viajando? Estamos viajando a la localidad de Copacabana o a la Isla del Sol, que está cerca de la localidad de Copacabana, para analizar las ruinas incas, digamos. Así de clarito tiene usted la formulación del tema. Mucho más cuando está implicada población con la cual vamos a hacer investigación. Como yo les ponía el ejemplo del Hospital del Niño, donde un grupo dijo, queremos decorar, ¿no? Pintar las paredes del hospital en la sala X de algunos niños para que eso les reporte, ¿no? Otro tipo de comportamiento y le favorezca, digamos, su estancia y su recuperación. Entonces, para eso había que involucrar en la investigación, en primer lugar a los niños, en segundo lugar a los padres y en tercer lugar a los médicos, todos juntos, ¿no? Entonces había que explicarles
y los médicos preguntaban, ¿y ustedes qué están haciendo? Entonces, claramente uno que tiene que tener definido el tema, así como cuál es tu nombre y dice tan, 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 igualito tienen que explicar el tema que están realizando, ¿no? Esa facilidad, esa claridad va a facilitar la comprensión con el público si hacemos una investigación que involucre, ¿no es cierto? Otras que es bastante común que se haga esto, ¿no? De esa manera decíamos que el proyecto de investigación debe ser un proyecto SMART, ¿no? Un proyecto, bueno, SMART, ustedes saben, es inteligente, ¿no? En inglés. Y digamos, por sus iniciales en inglés sería específico, medible, alcanzable, realista y en tiempo, ¿no? Es decir, sobre todo alcanzable, ¿no? Tenemos que tratar de responder a aquello que nos hemos planteado con un método y con un tiempo y todo, con recursos, por eso tiene que ser un objetivo alcanzable. Por eso los proyectos son específicos. De ahí que luego vamos a poder establecer la justificación, que es otra parte que nos piden en el proyecto. La justificación es por qué es importante estudiar este tema, ¿no? ¿Qué vamos a aprender de este tema? ¿Cuál va a ser nuestra contribución? ¿Es algo realmente nuevo? ¿O por qué deberíamos abordar el hecho de que vayamos como propuesta a pintar las paredes del Hospital del Niño? ¿Por qué sería importante hacerlo? ¿Por qué sería importante? ¿Cuál sería nuestra contribución al hacer esto, no? Entonces es importante establecer la justificación, la relevancia del tema, ¿no? Luego tenemos la pregunta de investigación, ¿no? Que a partir del análisis del problema vamos a poder definir cuál es el tema, qué vamos a estudiar, cuántas partes debemos estudiar. Y la pregunta de investigación puede partir con un qué, ¿no? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es muy interesante porque implica procedimientos que se hacen, ¿no? Implica también formas de pensar, ¿no? O los porqués que van más a razones, a causas. La mejor pregunta siempre dicen es ¿cómo? ¿No? Pero en el caso de que nuestro problema de investigación fuera transformar, ¿no? Las salas del Hospital del Niño en salas amigables en base a colores, digamos, que sea nuestro tema, entonces ahí diríamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo deberían adoptarse, digamos, ¿no? O cuáles también puede ser, ¿no? ¿Cuáles serían los colores que favorezcan, ¿no? En la recuperación, digamos, ¿no? En su estado de ánimo, etcétera, de los niños en la sala X del Hospital del Niño, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos dar, que esto llaman la hipótesis, que es simplemente una respuesta anticipada, ¿no? Si la pregunta es cuáles serían los colores que favorezcan la recuperación de los niños en la sala X del Hospital del Niño de La Paz, entonces la respuesta anticipada podríamos decir en base a lectura bibliográfica, en base a consultas que hemos hecho con ciertos médicos, con algunos niños, por ejemplo, que podemos haber conocido en la familia, con nuestros amigos, etcétera, que hayan tenido una estancia, digamos ahí, que hayan tenido que estar en el hospital, ¿no es cierto? O ver otros hospitales donde vemos que no son blancas las paredes, sino justamente se utilizan colores. En base a todo eso, nosotros anticipamos una respuesta y decimos como hipótesis, ¿no? Digamos, los colores pasteles en la tonalidad tal, 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 de la paleta tal, son los más adecuados para la estancia de los niños, etcétera, ¿no? Esa es una hipótesis, es una respuesta anticipada, no es un invento, ¿no? Sino está basada, ¿no es cierto?, en bibliografía, en conocimiento previo que hacemos, lo que nos va a ayudar a identificar mejor la situación particular que requiere esa respuesta, ¿no? Eso nos va a llevar al estado de la cuestión, que es la revisión bibliográfica, que como hemos visto desde el principio puede ser una revisión física en bibliotecas, en centros de documentación, etcétera, o en la web, ¿no? En las dos. Hoy día no hay una investigación sin la web, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién dijo qué sobre este tema? Es la pregunta que va al estado de la cuestión y como veíamos, esto nos va a llevar a generar entonces decisiones, nos va a ayudar a tomar decisiones, nos va a ayudar a generar nuevos comportamientos, quizá con relación a, por ejemplo, al uso del color, ¿no? La construcción de nuevos conocimientos y sobre todo un pensamiento crítico. En todo
el desarrollo, el planteamiento del proyecto y el desarrollo de la investigación, siempre queremos generar un pensamiento crítico en el sentido de que queremos demostrar que siempre somos capaces de tener un pensamiento e ideas propias, ¿no? Ideas propias, conocimiento nuevo en base a ideas propias. Eso es generar conocimiento en la investigación desde el planteamiento del proyecto, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar en el estado de la cuestión qué enfoques se han utilizado sobre el tema, si el tema ya ha sido abordado, podemos decir, tal vez es mejor ver no el Hospital del Niño de La Paz, sino, por ejemplo, porque la mitad del equipo vive en Cochabamba, vamos a ver mejor el hospital, ¿cómo se llama? Albina Patiño, que es un hospital pediátrico, ¿no? Etcétera. Entonces, podemos delimitar mejor porque ahí ya se había hecho una experiencia y podemos desplazarnos a Cochabamba, tenemos la oportunidad de hacerlo y entonces vamos delimitando y conociendo mejor nuestro tema de estudio, ¿no? Entonces, para hacer esta parte de la revisión bibliográfica, necesitamos aproximarnos al tema, ¿no? Y utilizamos primero diferentes tipos de obras, ¿no? Empezamos con las obras de referencia. Por ejemplo, utilizamos y siempre debemos tener, sea a mano físicamente o mejor en línea porque se va actualizando, diccionarios de la lengua, puede ser de la RAE, de la Real Academia Española, que es un sitio gratuito, ¿no es cierto? O puede ser de un diccionario de sinónimos que siempre ayudan mucho a escribir. Nuestro proyecto debe estar escrito con total claridad porque nosotros estamos entendiendo mejor el problema porque estamos hablando de él, estamos pensando en él, estamos leyendo, pero otras personas, digamos que este proyecto de los colores para las salas de los niños, va a ir pues al jefe de médicos en el hospital y él no está, pero por nada, pensando en qué color será, él está pensando en los insumos médicos, etc. Entonces, tiene que tener total claridad del proyecto para decir, queremos hacer esto con estas preguntas, esto es importante, hemos encontrado que tales autores han dicho esto y por lo tanto vamos a trabajar de esta manera. Entonces el médico tiene 15 minutos para leer ese proyecto y aprobarlo y en 15 minutos ustedes tienen que decir totalmente claro, en 5 páginas, digamos, todo su proyecto, ¿no? Entonces, los diccionarios nos ayudan a escribir mejor, nos sacan de las dudas, ¿no? A veces uno utiliza una palabra pensando que significa algo y significa otra cosa, ¿no? Entonces, para eso hay que tener una pestaña en nuestra computadora anclada y de manera permanente el diccionario de la lengua para decir qué quiere decir esto o cómo se usa esto y ahí nos van a decir las definiciones y las diferentes formas de uso, etcétera, ¿no? Tenemos que tener un diccionario de arte, una enciclopedia de arte, un diccionario de mitología griega, un diccionario de mitos bolivianos. Antes había que tener una biblioteca física, ¿no? Para tener todo eso o ir a la biblioteca toda una tarde. Hoy día podemos hacer eso también, pero podemos tener todo esto anclado entre nuestras búsquedas favoritas, ¿no? Y con eso ya tenemos todas estas obras de referencia. Luego tenemos las obras generales, que pueden ser, por ejemplo, catálogos, una historia del arte en Bolivia, ¿no? Arte contemporáneo en Bolivia, una enciclopedia de arte más específica, digamos, historia del, perdón, enciclopedia del color, por ejemplo, ¿no? Para el caso de ese ejemplo, ¿no? Pero lo más grande, digamos, son los libros sobre el tema, ¿no? Ya especificando la información, libros sobre el tema y revistas especializadas. Esos son los puntos nodales de nuestra búsqueda, ¿no? Donde vamos a tener, pues, diferentes estudios, libros, pueden ser libros enteros o capítulos de libros, ¿no? Y también tenemos las revistas especializadas. Las revistas son las contribuciones más recientes, recogen las contribuciones más recientes sobre diferentes temas. Entonces, revistas especializadas de arte. Otro arte, por ejemplo, la revista boliviana que ya no hay, la revista latinoamericana de arte. Hay que también tener en una pestaña, ¿no es cierto?, 2 o 3 revistas especializadas, las que sean de mi preferencia, pero que tengan altos niveles de indexación, por ejemplo, de control, para que yo sepa que esas revistas son revistas de referencia en América Latina sobre arte.
Y esas las tengo que ir consultando y viendo porque ahí van poniendo y exponiendo lo último que se está investigando, ¿no? Naturalmente que las obras de arte para la formación del artista son fundamentales, ¿no? Siempre puede haber una primera aproximación al tema, ¿no? En base a la visita a las obras de arte, a ver cómo había sido esta parte, digamos, esta noción del color respecto a la recuperación de la salud en el arte, digamos, moderno, por ejemplo, ¿no? O en el arte contemporáneo, porque hay propuestas sobre ello, ¿no? Y ver otros materiales. O sea, tenemos un gran banquete, digamos, donde tenemos que elegir, nos vamos a ver los diccionarios como los cubiertos, digamos, o sea, siempre tiene que haber cubiertos, ¿no es cierto?, para que podamos tomar una sopa, digamos, o para que podamos cortar la carne, digamos, o recoger un puré, digamos, entonces cada cosa tiene su lugar en la investigación, ¿no? O las obras generales, de la misma manera, en algún momento me voy a preguntar, ¿y esta obra a qué estilo corresponde? Voy a poder ir a consultar una historia del arte, ¿no? Y libros son el tema, que es la exploración sin fin, y las revistas especializadas. Todo ese banquete lo tengo yo que organizar para ver cómo lo voy a utilizar en mi proyecto de investigación. Y no hay que olvidar que para el proyecto de investigación, como fuentes de información siempre están los especialistas y los lugares importantes. Entre los especialistas pueden estar docentes de la carrera, artistas que yo considero que me van a dar un criterio como el que yo quisiera obtener una respuesta de tal o cual artista. Pueden haber especialistas de todo tipo, puede ser un físico que estudia la teoría del color, un psicólogo que estudia, por ejemplo, el color en el color en la creatividad de los niños, por ejemplo, ¿no? Y también lugares importantes que puede ser, bueno, vamos a estudiar el color para estos niños del hospital del niño, pero quisiera ver, por ejemplo, cómo usan el color para los niños en tal o cual kinder, digamos. ¿Cómo hace el color? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué se utiliza el color para estos espacios donde hay niños y por qué para ese otro espacio se usa el blanco, ¿no? Una pregunta de trabajo, ¿no es cierto? Y entonces ahí lugares importantes para visitar, otros lugares donde están los niños. ¿Y qué opinan los pedagogos, los neuropedagogos, los neuropsicólogos sobre el uso del color en determinados momentos de la vida de los niños, ¿no? Otro lugar importante para mí puede ser el museo, una galería de arte, porque ahí justamente hay las percepciones de la infancia con relación al color, ¿no? O sea que la imaginación, digamos, y siempre la idea de que estoy creando un conocimiento a partir de un pensamiento propio, ¿no? Me llevan entonces a especialistas y a lugares importantes. El especialista no tiene límites, ¿no? Puede ser que estemos haciendo un ejemplo que pusimos ayer de un mural que vamos a hacer en San Pedro, en el barrio de San Pedro, y ahí los especialistas son los presidentes de las juntas de vecinos de los 10 últimos años, son mis especialistas, son mis especialistas. Puedo recurrir a cualquier persona, ¿no? O en el caso del hospital, ese director que es hace 20 años director del Hospital del Niño, ese para mí es mi especialista, ¿no? Porque me va a poder hablar sobre el comportamiento de los niños que están en situación de hospitalización. Bueno, entonces de allí vamos a ir hacia el escrito del estado del arte, que es establecer justamente, poner en escrito, en palabras propias, quién ha dicho qué sobre este tema, en qué textos hemos encontrado esto, qué autores hemos consultado y cuáles son sus contribuciones para mi tema de estudio. Muchas veces quieren hacer el estado de arte poniendo así ficha tras ficha de resumen. Eso no es un estado del arte, ¿no? El estado del arte es quién ha dicho qué sobre mi tema de investigación. Entonces no es un resumen, sino extraer de las ideas generales que plantea este autor, ¿no? ¿Qué está diálogo? ¿Cuáles son las ideas de ese autor que dialogan con lo que yo estoy investigando? Entonces,
qué debates, o qué es aquello en lo que no coincido, en que realmente pienso que ahí hay un error de apreciación, por ejemplo, o un planteamiento con el que no concuerdo, ¿no? ¿Qué coincidencias tengo con ese autor? Me parece que está acertadísima la definición que dice sobre la importancia del color en la primera infancia, digamos, ¿no? Y entonces, y este autor también debate con otros autores que están dialogando sobre el tema, y así yo voy haciendo, por eso se llama el estado de arte o el balance, también llaman, ¿no? Eh, el balance de la bibliografía, ¿no? El balance del conocimiento, en qué situación se encuentra este tema de investigación, ¿no? En qué situación se encuentra este tema de investigación. Y luego, algo muy importante que tal vez veamos en su momento es que los autores trabajan con categorías. La siguiente clase vamos a ver ya algunas categorías de análisis y vamos a ir viendo que todas las investigaciones utilizan lentes, ¿no? Todas las investigaciones utilizan alguna categoría, un concepto que les ayuda a ver con esos lentes la investigación, ¿no? Depende de qué queremos ver para utilizar por lo menos una o dos o tres categorías, ¿no? Por ejemplo, sociedad de la información, que habíamos mencionado en la primera parte de Manuel Castells, es una categoría de análisis, ¿no? Globalización, por ejemplo, es una categoría de análisis. No existe la globalización así tangible, digamos que alguien pueda decir estoy tocando la globalización, ¿no? Sino es una categoría que nos permite entender un fenómeno macro, ¿no es cierto?, a nivel global. Entonces, sí, las categorías de análisis nos permiten ver, ¿no? Aproximarnos a una situación, a un problema, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Y muchas veces entre autores dialogan con las categorías porque utilizan la misma categoría para ver diferentes fenómenos, pero como estamos con los mismos lentes, vemos las cosas más o menos de manera similar. Muy bien. Entonces, de ahí pasamos, no sé si hay alguna pregunta de esta parte que hemos ido del objetivo, la justificación, las preguntas y el estado de la cuestión. No sé si tienen alguna pregunta. A ver, entonces hemos venido de acá, ¿no es cierto? Del árbol de los problemas, a convertir el problema inicial en objetivo, ¿no? Y de los objetivos nos lanza directamente como decir, vuelvan ahora a revisar la bibliografía para ver en específico, ahora busquen este tema, ¿no? Entonces ahí empezamos a orientar nuestro trabajo, a ver que tenemos que tener, para escribir claro, hay que tener las ideas claras. O sea, para escribir, no es como decir, vamos a hacer un discurso de inauguración y has escrito algo, no, no sé. ¿Sabes lo que vas a decir? Sí sé. Entonces tienes las ideas claras, lo puedes decir. Es lo mismo aquí, ¿no? O sea, el investigador necesita tener ideas claras primero en su cabeza y para eso es como si ya una vez hecho ese pequeño camino, diríamos, necesitamos volver a la bibliografía, es lo que hemos dicho, para también utilizar bien el tiempo y saber comunicar verbalmente y también por escrito nuestro problema, ¿no? Eso nos va a ayudar a establecer por qué es importante lo que estamos haciendo y vamos a empezar a analizar las partes del problema que vamos a estudiar, ¿no? De qué se trata este tema y vamos a hacer nuestra pregunta de investigación bajo el qué, el quién, el cuándo, cuánto también se puede utilizar, cómo, por qué y nuestra respuesta anticipada en base a la bibliografía y a la consulta inicial. Por eso esta hipótesis es anticipada. Antes de la investigación ya hemos dado una respuesta en base a nuestro conocimiento, a nuestro preconocimiento, digamos, ¿no? Identificando una situación particular y ahí en base a la lectura que hagamos, a la revisión bibliográfica, vamos a poder generar otro conocimiento, otro momento de conocimiento, que es hacer nuestra aproximación a ese banquete de posibilidades que hay en la bibliografía, ya identificando, ¿no?
Para esto necesito tener un diccionario de mitos bolivianos, de mitología boliviana. Muy bien, a este lo voy a colgar o ya tengo ubicado en la biblioteca. Para esto necesito, ¿no?, los catálogos de la Bienal. Muy bien, entonces, ¿dónde están los catálogos? Aquí, allá, unos están en la web, otros aquí. Para esto necesito consultar este autor. ¿Dónde está? Lo encontré en la web. Lo bajo, lo descargo o lo leo en la misma web. ¿Qué revistas especializadas abordan? La revista de San Pablo, digamos, ya bueno. Entonces, voy seleccionando mi propio menú. No hay recetas para esto. La receta sería que tiene que tener estos ingredientes: obras de referencia, obras generales, libros sobre el tema, revistas especializadas, siendo el 3 y el 4 lo fundamental. Como diremos que así, en la gastronomía boliviana, la sopa y el segundo son los libros sobre el tema, ¿ya? Estas las revistas especializadas. Las referencias son la sal, ¿ya? Y para quienes no consumen sal, que es más sano, ¿no es cierto? Podría ser algo así como el agua que acompaña, ¿no?, el almuerzo, digamos, ¿no? Y mis obras generales pueden ser lo que acompaña, digamos, el pan, si es que ustedes acostumbran a comer pan, digamos, con su almuerzo, y así, pero sopa y segundo es esto. Ahora, claro, tal vez es un mal ejemplo. Yo, por ejemplo, un solo plato, pero tal vez en la gastronomía general, digamos, ¿no?, en el menú de las familias, no, pues la sal, la entrada, ¿no?, la sopa, el segundo, ¿no?, el postre, y cada uno hace su menú, qué cosa va a poner allí dentro, ¿no? Y están mis fuentes de información para con toda esa información llegar a tener mi escrito, mi estado de arte escrito, donde yo diga tales, tales, tales autores, no importaría si son de libro, de revista, han hecho estas contribuciones, se entienden por este lado, no se entiende por este lado, nuestro trabajo tiene un gran apoyo bibliográfico por esto, y nosotros vamos a utilizar la categoría de análisis que utiliza tal cual, por ejemplo, el habitus, por ejemplo, ¿no es cierto?, que en la anterior clase salió. El habitus es una categoría sociológica, ¿no es cierto?, de Bourdieu. Entonces, utilizamos el habitus para tratar de entender tal cual fenómeno. Con eso ya he hecho un esquema, digamos, de lo que se conoce, de lo que me dice a mí la bibliografía y de lo que voy a utilizar de esa bibliografía, y por eso es que la investigación en este punto es un diálogo permanente con los otros investigadores. Muy bien. ¿Ninguna pregunta? A ver, me voy a pasar al otro lado. ¿Ninguna pregunta? ¿Hasta aquí? Muy bien, vamos a pasar entonces a la parte de la metodología. Luego de que ya hemos elegido el tema, hemos hecho los objetivos, hemos hecho la pregunta de investigación y ya el estado de la cuestión, vamos a pasar ahora con todo ese conocimiento a el área, digamos así, del nivel metodológico, técnico e instrumental de la investigación. Aquí es otro punto de cero, digamos, de la investigación. El primero es el cero, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a investigar? El segundo es cómo lo voy a realizar, cómo voy a desarrollar, bajo qué técnicas e instrumentos voy a utilizar para realizar este tema, ¿no? Ese es otro punto cero, otro cuello de botella, digamos, donde muchos tienden a encontrar dificultad, pero no hay dificultad porque también hay una batería enorme de posibilidades. Solamente que aquí es otro momento de decisión. Como hemos dicho, la investigación es una serie de decisiones que debe adoptar el investigador para seguir adelante, ¿no? Entonces decidí mejor hacer esto porque lo otro me complicaba, mejor era esto porque ya era algo nuevo, lo otro ya se había hecho mucho más, mejor es esta metodología porque se adecuaba más a nuestro tiempo. ¿Qué es lo mejor para nuestro proyecto de investigación? Eso lo define el investigador, de acuerdo a diferentes variables, como puede ser tiempo, pueden ser recursos, pueden ser
tendencias, debates que se están dando sobre un tema, etc. Entonces, la metodología son diferentes actividades, diríamos así, de investigación que suponen seleccionar, o sea, decidir y definir una estrategia metodológica. Una estrategia metodológica. O sea que voy a viajar a España y para eso voy a ir a Santa Cruz en bus y de ahí voy a tomar un avión que me va a llevar a Madrid con escala, digamos, en Panamá, Madrid, y ahí voy a hacer otra escala porque debo ir a, no sé, a Barcelona, digamos. Esa es una estrategia de viaje. Yo debo llegar a la ciudad de Puno en 24 horas, y para lo cual mi estrategia es que igual voy a ir de aquí a allá en taxi, de ahí voy a tomar un minibús, de ahí voy a ir así, y esto me va a dar tiempo para llegar a Puno a las 6 de la tarde, pernoctar en esa ciudad y a las 8 de la mañana en punto yo voy a estar firme como un queso en el evento que tengo en la Universidad del Altiplano de Puno. He hecho mi estrategia de viaje. Eso es lo que hay que hacer para el proyecto de investigación. Seleccionar por dónde voy a ir y definir mi estrategia. Voy a generar una metodología, técnicas e instrumentos para lograr mi estrategia metodológica que me va a llevar a actividades de recolección, de registro de datos, que luego los voy a tener que analizar e interpretar para llegar a una síntesis y la presentación del trabajo. Toda esa es la estrategia metodológica. Todas estas actividades son parte de la metodología, del nivel metodológico, técnico e instrumental. Vamos a poner así. Entonces, en el tipo de metodología hay una gran decisión también, o las grandes decisiones, como dicen. Voy a obtener información a través de la observación o a través de la creación. ¿Esto qué quiere decir? Que si es por observación, ya hay datos existentes. Puede ser un banco de datos, ¿no? Puede ser las obras de arte, por ejemplo, ya son un dato existente, ¿no? Que puede ser una vía, o la otra es voy a crear una fuente de información. Por ejemplo, voy a entrevistar a la planta de médicos del Hospital del Niño. Esas entrevistas al momento no existen. Por lo tanto, yo las voy a hacer y voy a crear una fuente de información, ¿no? Mientras que voy a ir al Museo Nacional de Arte y voy a observar todas de las obras que hay del siglo XIX, 10 de ellas que me muestran más o menos cuáles eran los colores que utilizaban los niños, por ejemplo. Voy a observar en el dato ya existente. Y en el otro voy a crear una entrevista que es una. Entonces, puedo elegir, voy a observar o voy a crear. ¿Se pueden hacer ambas cosas? Se pueden hacer dos cosas, se pueden hacer 8 cosas, pero no es recomendable. Hay que priorizar y hay que, como se dice, en la metodología hay un axioma, ¿no? O digamos así, una afirmación que dice que, que una metodología es capitán, ¿no? Las otras son marineros. Entonces, puedo combinar, pero hay una que manda, porque esa va a ser la que lidere mi estrategia. No puedo hacer 4 metodologías, no puedo hacer uso de 4 técnicas, digamos, aunque se pueden combinar, pero hay una que va a ser líder y preponderante. Entonces, tenemos otra gran decisión, que son las 2 grandes vías de la investigación, ¿no? Que una es el enfoque cualitativo y la otra es el enfoque cuantitativo. Entonces, el enfoque cualitativo es aquellas metodologías que enfocan, aquellas técnicas que enfocan temas conceptuales, ¿no? Simbólicos, normativos, que no pueden expresarse en cantidades, ¿no? Sobre grupos sociales, sobre prácticas, sobre creencias sociales, sobre rituales, ideales, ideas, ¿no? Imágenes, representaciones de la realidad. Todo ese mundo, diríamos así, un poco más subjetivo, individual o colectivo, ¿no? Que no se puede expresar en cantidades y que es mejor enfocarlos bajo temas, por ejemplo, de otro tipo de análisis no cuantitativo, ¿no?
es todo aquello que se da dentro de las metodologías y de las técnicas cualitativas. Por el contrario, diremos, o por otra parte, por su lado, están las metodologías cuantitativas. A ver, la pregunta, ¿alguien está levantando la mano? Oh, no me equivoqué, pero, o sea, la diferencia entre cualitativo y cuantitativo es que uno es objetivo y el otro es subjetivo. No, O, no necesariamente. A ver, vamos a ver lo que es la metodología cuantitativa y voy a responder a tu pregunta, Nicole. La, la, bueno, la objetividad, en realidad, como parte de la teoría del método, no de la metodología, sino del método o cómo conocemos, pues por mucho tiempo, diríamos que por siglos, se ha considerado que había objetividad, por ejemplo, en la investigación y que eran sujetos los que estudiaban objetos, ¿no? O sea, había un sujeto de investigación que estudiaba, por eso decían cuál es el objeto de la investigación, ¿no? Podía ser un grupo social y se convertía en objeto de investigación. Pero lo que ahora más bien ha cambiado en la epistemología a nivel global, a través de la filosofía de la ciencia, etcétera, es que eh, todas aquellas interacciones, digamos, entre grupos y seres humanos, puede ser un investigador con un artista, digamos, ¿no? Investigador, investigado, digamos, ¿no? Un investigador y un artista son dos sujetos, no puede ser un objeto, ¿no? Entonces, en toda la parte de las investigaciones cualitativas, hay, un momentito, por favor. Entonces, decíamos, no hay este tipo de separación ya, ¿no? Entonces se considera que la investigación es de un sujeto a otro sujeto que puede ser individual y colectivo. En ese sentido se dice que la objetividad no existe, ¿no? Tampoco en la investigación, siempre está presente la subjetividad, tanto en el que investiga como en el investigado, ¿no? O sea, no se tomaba en cuenta, por ejemplo, que un grupo social puede tener una puede tener su propia opinión sobre lo que está investigando, ¿no es cierto? Puede tener su propia valoración, de hecho la tiene, su propia representación de lo que es, y eso interviene pues en la investigación. Entonces es una relación entre sujetos y entre subjetividades y no hay ya se considera en la epistemología de la ciencia que no existe el objeto de investigación como tal, muy particularmente cuando se habla de grupos sociales, ¿no? Um, por eso es que en lo cuantitativo no es que sea más objetivo por mucho que se trate de cifras, porque ahí también entra cómo plantea el investigador la temática que va a estudiar con metodología cuantitativa y ahí también interviene su subjetividad. O sea, veamos, por ejemplo, todas las discusiones que se están dando en este momento acerca del censo, que es un hecho cuantitativo por definición, pero donde entran, ¿no es cierto?, categorías o qué se va a preguntar o qué no se va a preguntar, y ahí está entrando la subjetividad de los que están haciendo, por ejemplo, la boleta censal. O sea, lo cuantitativo son más las técnicas y los instrumentos que se utilizan para que se pueda expresar en cantidades, más que darle objetividad, porque no la tiene en sí, hay una subjetividad que siempre está actuando. Nosotros, si somos, digamos, investigadores, nosotros siempre vamos a actuar con nuestros presupuestos, con nuestros prejuicios, con nuestras valoraciones, con nuestras esperanzas, con todo lo que tenemos, actuamos, digamos, en la vida y también en las investigaciones, ¿no? Son los instrumentos, son las medidas que se hacen que tienen que estar bien hechas para que sean plausibles o creíbles, pero no objetivas, ¿no? Siempre hay el elemento de la subjetividad, o sea, tanto la cualitativa como la cuantitativa tienen elementos de subjetividad, porque las hacen seres humanos y los seres humanos, por definición, somos subjetivos, ¿no? Uno piensa esto y uno piensa colorado y el otro piensa blanco, ¿no? Y así somos y así siempre, entonces no hay cómo hacer que todos
tengan la mente en blanco, digamos, para ir a investigar, que era un ideal que ya ha muerto, ¿no? En la ciencia. O sea, la ciencia es una intersubjetividad entre investigadores, ¿no? Bueno, entonces las cuantitativas se refieren a esas técnicas e instrumentos a temas o datos que esperan ser medidos o que se pueden medir, ¿no? Que se pueden expresar en términos numéricos. Entonces se analizan series de datos. Eso es lo más importante en las cuantitativas. Series de datos. Series de datos son agrupaciones que se hacen a propósito de la investigación o que ya vienen dadas, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que un cierto porcentaje de la población boliviana no es objeto de la vacuna del COVID-19. No entra en la serie de datos porque no han cumplido 5 años, digamos. Bueno, ese porcentaje queda fuera y nuestra serie de datos va a ir cortada de niños de 5 a jóvenes de 15 años, digamos, adolescentes de 15 años, que nosotros queramos analizar cómo recibieron la vacuna. Entonces hacemos una serie de datos, ¿no? Que incluye ese grupo de edades, es una serie de datos, ¿no? Que pueden ser expresados en términos numéricos y registrados según normas estadísticas. Entonces, la vía cualitativa se refiere más a todo aquello que tiene que ver más, digamos, con la sociedad en su parte, digamos, más subjetiva en el sentido de aquello que no, pero subjetivo que no puede ser medido, ¿no? Porque podríamos medir, por ejemplo, en lo cuantitativo, ¿cuántos católicos hay en Bolivia? Es de lo más subjetivo que hay, ¿no? Es de la subjetividad más grande, la fe. Queremos saber cuántos hay. Entonces ahí cada uno dirá, yo sí soy católico, yo no soy católico, ¿no? Y ahí podremos tener una medición del dato subjetivo, ¿no? Entonces, en cambio aquí, por ejemplo, tenemos un estudio de lo que es lo cuantitativo en el arte. Por ejemplo, este estudio que les voy a pasar, la forma del arte paleolítico y la estadística. O sea, ¿para qué sirve? Digamos, vamos a ver ahí cómo se utiliza la estadística para un análisis del arte paleolítico en el estudio de los caballos de varias cavernas que hicieron en Europa. ¿Para qué se ocuparon de esto, no es cierto? Y cómo utilizaron la estadística. Entonces aquí se ve, uno dice, es que yo justamente he estudiado arte porque yo nada que ver a los números, ¿no? No le doy a los números. Pero en la investigación uno nunca sabe cuándo va a parar haciendo investigación cuantitativa, ¿no? Y un día nos toca hacer un estudio parecido a este del arte paleolítico en Bolivia y la estadística, ¿no? Y de la misma manera uno dice, yo a los números, no voy a lo cualitativo, no mucho, y después uno termina estudiando, ¿no es cierto?, categorías rituales en el arte boliviano contemporáneo, digamos. Entonces, una y otra tienen, digamos, sus propias rutas, ¿no? Pero hay que tomar la decisión y eso también nos da qué tema estamos estudiando, ¿no? Qué cosa queremos esclarecer sobre ese tema, qué cosa queremos conocer de nuevo y cómo se compone ese tema de investigación para saber si vamos a aplicar la cualitativa o vamos a aplicar la cuantitativa. Muy bien. En las cualitativas tenemos otro menú bien grande, ¿no? Y ahí también cada uno elige si va a comer aceitunas o palta, ¿no? Entonces, de acuerdo a su tema. Entonces, en las cualitativas tenemos primero el estudio de campo. El estudio de campo o trabajo de campo también, que viene de la antropología, ¿no? Esta metodología, fundamentalmente, es la interacción social directa con una comunidad. O sea que es una interacción que dice, bueno, yo el martes y el jueves de todas las semanas, durante 6 meses, voy a ir a Pucarani a ver el arte paleográfico, o el arte, ¿cómo se llama? El arte del paleolítico, ¿no? Que hay en Pucarani. Yo voy a hacer una interacción con la comunidad martes y jueves durante 6 meses. Ese es un estudio de campo,
¿no? Que vamos a utilizar diferentes técnicas de recolección de datos. El estudio de campo no quiere decir que vamos al campo necesariamente, aunque esos eran los orígenes, digamos, de la antropología, sino son estudios donde se va a hacer una interacción directa con una comunidad, que puede ser un barrio, ¿no? Que puede ser una zona en una ciudad, ¿no? Podemos hacer el estudio de analizar las juntas de vecinos, un barrio, por ejemplo. Es un estudio de campo donde vamos a hacer interacción directa con la comunidad. Interacción, o sea, eh, em, eh, reunirnos, ¿no? Con la comunidad, actuar dentro de la comunidad, ir a recolectar datos, como dice aquí, en una interacción social. La segunda técnica es la experimentación de laboratorio, ¿no? Donde analizamos nuevas técnicas o materiales. Aquí puede aplicarse también esto a las cuantitativas, es decir, la experimentación de laboratorio, porque tal vez necesitemos registrar la frecuencia con la cual este material reacciona a tal cosa, digamos, este material nuevo, ¿no? Pero también podemos ver, por ejemplo, ¿no? Cómo podemos utilizar, como hacen las tejedoras, ¿no? Cuánto molle hay que ponerle para que dé esta tonalidad de verde, cuánta cebolla para que dé el amarillo y después ponerle el mordiente, por ejemplo, a la lana, y todo eso en base al ensayo y error. Entonces ahí, por ejemplo, no hay un registro, pues sí hay una cualidad, digamos, de ver una experimentación que puede ser de muy diferentes maneras en cuanto al uso de materiales y de nuevas técnicas para el arte. Luego tenemos la etnografía. La etnografía que también viene de la antropología, que se parece al estudio de campo, pero es diferente, ¿no? La etnografía, a diferencia del estudio de campo, que es una interacción social de relativa frecuencia, la etnografía es la convivencia durante un tiempo prolongado con el grupo social que se propone analizar. Esto lo han practicado mucho los antropólogos y es una de sus favoritas, ¿no? De las técnicas favoritas, es decir, consiste pues en trasladarse a vivir con un grupo durante un tiempo prolongado y analizar aquello que se ha propuesto. Es tan cautivante, digamos, esta técnica que muchos antropólogos han terminado viviendo, pero ya definitivamente, ¿no? En esa comunidad o en ese grupo social. En Bolivia hay varios ejemplos de antropólogos, por ejemplo está el Pulga, no sé si alguien lo conoce, si es su sobrenombre que le han puesto justamente en una comunidad afroboliviana en Tocaña, que se fue pues como hace 30 años más o menos de la carrera de antropología de la UNSA a hacer no sé qué análisis de Tocaña y bueno, le gustó tanto, convivió de una manera tan agradable que ha terminado quedándose ahí, ya no le interesa nada estudiar, sino ser parte, simplemente convivir con la comunidad y ahí se ha quedado a vivir, ¿no? Está el otro ejemplo de un otro antropólogo que llegó al norte de Potosí, un belga, que de la misma manera se quedó prendado del lugar, bueno, aparte también se enamoró, se casó, tiene 1 o 2 niños y nunca más volvió ni a Bélgica ni a los libros, aunque sí escribe, y ese es otro caso, por ejemplo, ¿no? Pero normalmente las etnografías tienen el objetivo de convivir para conocer a fondo como uno más de la comunidad y luego escribir sobre esa comunidad, ¿no? El caso más, tal vez más paradigmático en ese sentido, es un estudio que se hizo en los años 1980, hizo un antropólogo norteamericano que llegó al Chaco boliviano, Kevin Helly se llamaba, y él fue al Chaco porque quería conocer, había estudiado en la bibliografía que eran de las comunidades más pobres y más maltratadas de Bolivia en esa época, donde no había llegado la reforma agraria. Entonces se trasladó a Monteagudo y de allí se dio cuenta de que no podía estudiar lo que quería porque no le dejaban entrar a ninguna hacienda. Sencillamente eran como búnkers cerrados, enmallados, ¿no? Con alambres de púas, o sea, no se podía entrar, tampoco salían los trabajadores. Y entonces dijo, bueno, entonces, ¿qué hago? Entonces se quedó a vivir ahí en Monteagudo, introduciéndose cada vez más en convivencia con los pobladores de Monteagudo, hasta que un día le ofrecieron
entrar a trabajar como peón en una hacienda. Y entró a una hacienda. Así entró a una hacienda. Entonces él convivió en la hacienda con los peones. Comía lo que les comían, vivía en la barraca, tenía la deuda que le había hecho el patrón por la ropa, comía de la misma olla, porque solo les daban una olla y algunas cucharas para que coman porotos, y eso era todo, les pagaban un peso de jornal, y eso era todo, y había mucho maltrato, no había una servidumbre absoluta, no había escuela, por supuesto, y bueno, entonces él anotaba en su libretita todos los días lo que veía y lo que se acordaba, iba registrando en su mente, hasta que un día se desapareció, se escapó, se escapó y se fue escapando y se fue a Estados Unidos, y ahí, allí redactó toda su tesis que fue de doctorado, y luego se trajo la traducción aquí. La primera traducción la llevó a Monteagudo y la distribuyó, y los hacendados se enojaron muchísimo con él y quemaron esa primera edición. La segunda edición, que la hizo, no me acuerdo no me acuerdo el nombre de la institución ahorita, esa sí ya se distribuyó y todo, tuvo un gran impacto el estudio ese. Ese es un caso de etnografía, o sea, convivencia para llevar adelante el objetivo de analizar X y Z tema y salir, digamos, de la convivencia y entregar, es la idea de la etnografía, ¿no? Unos quedan atrapados y otros salen con las investigaciones. Tenemos la técnica de la autoinvestigación. La técnica de la autoinvestigación son investigadores nativos, es decir, propios del grupo social que se estudia, que realizan amplias descripciones, investigaciones y propuestas desde su experiencia directa. Entonces podría ser, por ejemplo, que Messi, digamos, estudiara, si fuera investigador, estudiara la relación de la FIFA con los jugadores de fútbol. Y él, como jugador de fútbol, o sea, como investigador nativo, realizaría pues, unas descripciones increíbles, ¿no? Sobre su experiencia directa de la relación de los futbolistas de la Eurocopa, digamos, con la FIFA. Increíble la investigación, ¿no? Bueno, casos actuales, digamos, de autoinvestigación o investigadores nativos o propios del grupo social, es el caso, por ejemplo, de la artista afroboliviana Sharon Pérez. No sé si la conocen, no sé si la han visto, yo la sigo por el Facebook. Ella es una afroboliviana que está ahora haciendo una estancia artística en Londres. Entonces ella va mostrando a través del Facebook algunos momentos de su estancia, ¿no? Artística en Londres. Entonces, por ejemplo, la última que ha presentado ella era un diálogo que ella hizo con una careta de Moreno, a la cual le habla para decirle algunas cosas como si le estuviera hablando, ¿no? Le está hablando en realidad, ¿no? Pero como si le estuviera, digamos, recepcionando. Entonces, hablando de su visión sobre esa cara, esa careta que ella está viendo, un diálogo interesantísimo, ¿no? Una técnica, digamos, de autoinvestigación. Entonces, ahí tenemos investigadores nativos que realizan amplias descripciones. Es difícil, ahí otra vez sobre la subjetividad, ahí sí que está súper recontrapresente la subjetividad, y Sharon Pérez nos está mostrando, nos está tratando de mostrar que ella no quiere ser objetiva, ¿no? Ni lo podría ser, porque ella tiene una relación con esa careta de la morenada y le habla desde su subjetividad y su experiencia y su expectativa, digamos, ¿no? Entonces, los investigadores nativos pueden hacer interesantes contribuciones, hay muchas, desde diferentes perspectivas, ¿no? Y desde el arte también, como les acabo de poner el ejemplo de esta artista afroboliviana, Sharon Pérez. Luego tenemos el estudio de caso. El estudio de caso, ¿no? Se estudia un caso y a partir de él se profundiza. Se extraen sugerencias y tendencias de interpretación general. Por ejemplo, podríamos decir, vamos a analizar, ay, no sé, ¿alguien quiere poner un ejemplo de un estudio de caso? ¿Nadie? Hoy día están bien calladitos. Es que, bueno, un caso, por ejemplo, sería analizar, mm, digamos,
por decir algo, mm, vamos a analizar la recepción. Sí, adelante. ¿Alguien quería hablar? ¿O ha sido...? Bueno, podemos poner el ejemplo de cuál ha sido la recepción de la vacuna del COVID-19, digamos, en los centros de salud de La Paz. Entonces uno dice, pero hay 80 centros de salud, ¿cómo vamos a hacer ese estudio? No nos va a alcanzar ni 5 años. Entonces decimos, caso, Centro de Salud Divino Maestro de Villa San Antonio. Y listo. Hacemos ese estudio de caso y a partir de él podemos extraer algunas sugerencias y tendencias para el resto, tomando en cuenta que aquí viven tales tipos de familias, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, la enseñanza de la materia de artes en el cuarto de secundaria de la Ciudad del Alto. ¿Cuántos colegios hay en la Ciudad del Alto? 200. O sea, son 200 promociones. No, no podemos hacer eso. No podemos, no tenemos los recursos. Entonces, caso, colegio Emilio Villanueva del Distrito 8. Listo. Pronto vamos a encontrar que hay otro estudio que se ha dicho de otro caso, etc. Y así se va construyendo como mosaicos la investigación, porque si no sería inviable, ¿no? El estudio de casos sirve mucho y se usa también a escalas grandes o pequeñas. Podemos analizar, por ejemplo, el comportamiento de la población frente a la vacuna, por seguir con el mismo ejemplo. Caso Bolivia. El comportamiento de la población respecto a la vacuna. En América Latina, caso Bolivia. La distribución del agua potable. En América del Sur, caso Perú. Y así, entonces vamos iluminando partes, porque siempre hay que tener presente ese bicho africano, ¿no? De que no podemos tocar todo el elefante con las manos. Eso sirve muy bien para la investigación, para tener presente que no se puede hacer todo. La historia de vida, ¿no? La tercera es una aproximación a la vida de una persona en diferentes momentos para reconstruir una trayectoria o una contribución. Entonces, la historia de vida es una técnica que se utiliza, por ejemplo, queremos saber cómo era la fotografía de la Guerra del Chaco. ¿Cómo era la fotografía de la Guerra del Chaco? Entonces, en la escuela, por ejemplo, hacemos una técnica de historia de vida que dice las fotografías de mi bisabuelo en la Guerra del Chaco. Casi que en Bolivia no hay ninguna una familia, o son muy raras las que no tengan una memoria viva de la Guerra del Chaco. Alguien ha ido de la familia a la Guerra del Chaco. Alguien ha estado relacionado a la Guerra del Chaco o ha tenido quizá una memoria un sobresaliente, ¿no? Pero las familias tienen fotos, tienen partes del uniforme, tienen correspondencia, tienen telegramas, tienen cartas, tienen, no sé, ¿cómo se llaman estas estrellas, ¿no? De honor de los militares, o diferentes cosas, ya a veces tienen platos, cucharas, caramañolas, etc. Entonces, a partir de un objeto se puede hacer la aproximación a la vida de una persona, que es más o menos lo que está haciendo también a Sharon, ¿no? A partir de un objeto se hace una trayectoria. Entonces, así eran mis bisabuelos en la Guerra del Chaco. Y entonces se hace una aproximación a la vida de una persona para ver su contribución en ese evento, digamos, ¿no? Entonces, o podemos ver, por ejemplo, otro tipo de aspectos. Bueno, la biografía es otra técnica, que es la biografía es más personal, digamos, ¿no? De una persona, mientras que la historia de vida puede ser grupal, en el sentido que he dicho antes, depende de cómo se utiliza la... Aquí depende cómo se utiliza la técnica, pero podemos recolectar 30 historias de vida, ¿no? De mi bisabuelo en la Guerra del Chaco, en tanto que la biografía es una aproximación más personal a una parte o a varias partes o a toda la vida de una persona en su contexto, ¿no? Digamos, vamos a hacer la biografía de Víctor Zapana, digamos, el gran escultor boliviano, y entonces ahí queremos ver
algo sobre su lugar de nacimiento, queremos ver algo sobre su formación y queremos ver su técnica en la escultura. ¿Ya? Eso es lo que queremos ver y entonces sobre eso nos aproximamos, digamos, a través de diferentes fuentes para reconstruir, digamos, una biografía y si la persona está viva, es, digamos, obviamente que va a ser algo más como una entrevista o testimonial. Luego tenemos la parte de la cuantitativa documental, que sería la que es por observación o aquello que ya existe, ¿no es cierto? Donde va a ser el tema de estudio, son obras de arte, por ejemplo, que ya son fuente que existe, textiles, ¿no? Íconos, afiches, diseños, almanaques, material visual o la prensa, todo eso ya viene como una investigación documental, digamos, que ya está dada, ¿no es cierto? A diferencia de esto que yo voy a construir. Y finalmente llegamos a la reina, digamos, de las cualitativas, ¿no? De las técnicas cualitativas, que es la entrevista. La entrevista, ¿no? La entrevista es una de las más recurridas técnicas cualitativas que pueden ser individuales, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, informantes, voy a explicar, o pueden ser grupales, o pueden ser grupos focales, ¿no? Puede ser abierta, semiestructurada, o estructurada, o cerrada. Una entrevista individual, como su nombre lo dice, es a una persona, ¿no? A una persona, persona por persona, donde entran, y esto viene también del lenguaje de las ciencias sociales, de la antropología, de los informantes, que generalmente se llaman así informantes o personas clave, ¿no? Que me pueden orientar mucho. Por ejemplo, el hospital, el director, el médico director del hospital de niños, para esa investigación que dijimos de los colores, es mi informante clave. Él me va a poder decir cuál, ¿no? Cuál es su experiencia, con quiénes debo hablar, a qué hora los voy a encontrar, ¿no? Que para él, por ejemplo, sería importante que yo hable con la trabajadora social, quién de los padres es a quien debo dirigirme. Ese es un informante clave, ¿no? Y le puedo hacer una entrevista individual sobre este tema. Grupal es cuando una entrevista en el grupo, agrupando, digamos, un número determinado, pequeño de personas, no 20 ni 30, pueden hablar en torno al tema, reportándome una gran cantidad y calidad de información. Por ejemplo, si quisiéramos hacer, la alcaldía municipal nos encarga que hagamos un mural en San Pedro, en la zona de San Pedro que va a conmemorar 100 años de existencia. Y entonces nos dicen, ustedes tienen que ver qué temas van a ir en el mural, qué es lo más importante para ese barrio. Y decidimos hacer una entrevista grupal a ¿no es cierto?, a los presidentes, los 10 últimos presidentes de las juntas de vecinos de San Pedro. Ahí vamos a poder encontrar, pues, cualquier cantidad de información sobre aquellos aspectos relevantes para la zona de San Pedro que deben ir en ese mural, ¿no? Luego, tenemos también que definir si queremos la entrevista abierta, semiestructurada o cerrada. La abierta es, como su nombre lo dice, sin un guión previo y permitiendo al entrevistado que exprese de manera libre lo que quiere sobre este tema. Por ejemplo, yo voy a la cancha Zapata y me pongo en la cola del Puma Qatari. Hay una señora que está delante mío y le digo, señora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dice. ¿Y para qué es? Es para un trabajo de la universidad. ¿Cómo no? Dice. ¿Qué le parece el servicio del Puma Qatari? Pregunta abierta. Y la señora empieza a hablar, así, mire que los horarios, que así, que los precios, que las rutas, 10, 15 minutos puede hablarme sobre eso. Esa es una pregunta abierta sobre un tema que yo he dirigido, digamos, pero no le doy, digamos, no le corto más porque a veces sucede que a la persona que vamos a entrevistar sabe tanto del tema que sería mejor que yo no intervenga o que el investigador no intervenga para permitir que esa persona realmente
pueda compartir todo aquello que sabe. Esa persona va a poder organizar, digamos, todo su relato y sin interrupciones va a ser mejor. Entonces aplico la entrevista abierta. La semiestructurada es con un guión previo, que puede ser mental o puede ser real, que yo le paso un papel y le digo, mire, sobre estos 4 temas vamos a hablar. Como le dije la anterior semana, esta entrevista es para esto, ya vamos a ver la próxima clase, también la ética de la investigación. Es para esto, y estos temitas son los que quisiera que por favor conversemos. Muy bien, dice, entonces empezamos. La primera pregunta, entonces, como le decía don Félix, San Pedro es una gran zona para hacer, y vemos que no hay muchas áreas verdes. ¿Esto habrá sido siempre así? Ay, no, dice, ¿no? Entonces empieza la segunda, otro tema, la tercera. Alrededor de una hora y media de conversación, y ya terminamos. Pero hay un guión, digamos, previo. Y la estructurada es casi una encuesta, ¿no? Entonces, reunimos ahí un grupo focal y decimos, bueno, esta entrevista es para determinar cuál es el mejor logo para esta agua mineral que se va a lanzar. Entonces, por favor, respondan a las preguntas muy brevemente para que podamos terminar las 12 preguntas que tenemos para esta entrevista. Pues cada uno puede hacer uso de la palabra muy brevemente. He dirigido bastante la entrevista para que se constriñan, digamos, a lo que yo voy a decir. Entonces, ¿qué le pareció a usted mejor, como mejor sabor? ¿El 1 o el 2? ¿La botella 1, la botella 2 o la botella 3? A mí me gustó la 3 porque es más suave. A mí me gustó la 4. Preguntas muy, muy breves, digamos, y esa es una estructurada más cerrada, más dirigida, ¿no? ¿Cuál es la mejor? Eso define el investigador en función de todo lo que hemos dicho. Objetivos, pregunta, justificación, recursos, conocimiento del tema y calidad también de las personas que van a responder, ¿no? Y bueno, la entrevista tiene muchos más elementos que vamos a ver en su momento, pero que nosotros debemos definir también a quiénes vamos a entrevistar y por qué es importante que estén ellos. Los presidentes de las juntas de vecinos, muy bien, ¿por qué es importante que sean ellos? El cuerpo de médicos del hospital, muy bien, ¿por qué ellos? ¿No es cierto? Voy a hacer la entrevista con la máscara del moreno, ¿por qué? ¿No? ¿En qué circunstancias van a ser entrevistados? Es decir, es mejor que sea a las 10 de la mañana porque es la hora del café. De 10 a 11 nunca están en el quirófano, y de 10 a 11 están más o menos descansando, relajados. Esa es la hora correcta. Entonces, ¿en qué circunstancia? En la hora del café. ¿Dónde van a ser entrevistados? En la cafetería, porque ahí se puede pedir a los demás que por una horita no entren y es el lugar perfecto. ¿Y cuándo van a ser entrevistados? El viernes, porque el viernes ya casi que no vienen los padres ni hay muchos, eso es el viernes. Eso, definiendo todo eso, estoy definiendo el contexto en el cual voy a poder realizar la entrevista. Muy bien. Una vez que he definido cuál es la metodología cualitativa que voy a utilizar, tengo que ir determinando y registrando qué instrumentos de recolección voy a utilizar. O sea, ya tengo el destino, sé que voy a ir a Puno, muy bien. Sé que voy a ir voy a hacer una parada en tal lugar, ¿no es cierto? Y ahora necesito comprar los boletos. Necesito los boletos, porque no puedo entrar así más a cualquier flota. Entonces necesito los boletos. Esos son los instrumentos, las llaves con las cuales yo voy a manejar el auto o los boletos con los cuales voy a entrar al bus, ¿no? Entonces, si voy a hacer trabajo de campo o voy a hacer etnografía, ¿no? Por ejemplo, es muy recomendable, y es parte de esa técnica, llevar un cuaderno de datos o cuaderno de campo. Ese que llevó Benito Geli al Chaco, y que sea chiquitito o sea una libreta grande, se va anotando todo aquello que es realzar, que se realza, que se destaca, que es importante registrar como dato, porque a partir de eso, después voy a poder hacer el análisis de esos datos. Por eso son tan valiosos los cuadernos de campo de los investigadores. El cuaderno de campo de los antropólogos que han andado por aquí, esos son joyas, ¿no?
Entonces, el cuaderno de campo. O las notas de observación. Hoy fuimos a hacer la entrevista, estuvieron no 12, sino 11 doctores, porque el uno se fue, no sé qué, se resfrió o estaba en emergencias. Hoy fuimos también, realizamos la primera parte de la entrevista. Segundo, porque es muy importante en la entrevista, como vamos a ver, analizar cuál es el contexto de la entrevista, no solamente qué se dijo, sino bajo qué circunstancias se dijo. Hoy es más fácil hacer eso con las videograbaciones, que es lo siguiente. ¿Grabamos o videograbamos? Depende del entrevistado. Hay entrevistados que dicen, a mí ni grabadora ni video. Bueno, entonces el investigador se las arregla y tendrá que o memorizar o escribir, o entre cuatro escribirá lo que va él diciendo, ¿no? Hay algunos que dicen ningún problema, entonces los grabamos. Otros dicen video grabado, ningún problema. Hoy es mucho más fácil, especialmente con la videograbación, establecer el contexto de la entrevista, que es importante, ¿no? ¿Dónde estaban? Si estaban cómodos, cómo era el lugar, cuántas personas habían, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer esta práctica del color, por ejemplo, para los niños del hospital, y los ponemos en un cuartito blanco donde nunca han estado y lo único que hacen es sentirse incómodos, además era frío, entonces las grabaciones y todo eso tienen que tener un contexto amable, digamos, que puede ser familiaridad, puede ser calidez, no debe haber obviamente mucha bulla, ¿no es cierto? Todo eso va a a las notas de observación, ¿no? Y eso ahora es más fácil, les decía, con la videograbación, porque ahí está pues todo, ¿no? Y luego se abre un folder de cada entrevistado para que quede, digamos, bien registrado todo esto. Una vez que tengo todos esos datos, puedo pasar al análisis de los datos, reunir y decir, bueno, ya hemos analizado, ya hemos registrado, ya hemos recogido, ahora nos falta analizar. Vamos a analizar, vamos a sintetizar, a ver, ¿tú qué opinas de la entrevista? ¿Cómo vamos a analizar los datos? Entonces vamos a analizar primero lo que dijeron los médicos, luego lo que dijeron las familias y luego lo que dijeron los niños. Entonces nos vamos a distribuir en tres y vamos a ver qué parámetros vamos a utilizar para los análisis. Luego esto lo vamos a sintetizar, ¿no? Diciendo, bueno, los médicos aportaron en estas entrevistas que dijeron que los colores, ¿no es cierto? Y luego ya hacemos la preparación del esquema o el índice del trabajo y procedemos finalmente a la redacción del trabajo o del informe. Ahí habremos volcado todos nuestros hallazgos sobre el tema planteado en el proyecto de investigación. Entonces, la metodología, para terminar, tiene que ir hacia, primero, seleccionar y definir la metodología. Segundo, recolectar los datos con la técnica y los instrumentos que hemos elegido. Tercero, analizar los datos que hemos recogido. Y cuarto, redactar y presentar el informe. Dentro de la metodología, de hecho, ya nos lleva al destino, digamos, que es redactar y presentar el informe. Ya llegamos a Puno, ya estamos en el evento de las 8 de la mañana, cuando presentamos el informe a tiempo, ¿ya? Para que todo resulte, digamos, así, es bueno incorporar, o no es bueno, sino hay que incorporar, deben incorporar al final del trabajo el diagrama de Gantt, que es lo que yo he puesto en el programa de la materia, ¿no? El diagrama de Gantt, por ejemplo, este es un excelente ejemplo que nos señala la concordancia entre las actividades y tareas que hay que hacer, ¿sí? La actividad 1 y sus tareas, la actividad 2 y sus tareas, qué días, cuántos días voy a tomar para hacer estas tareas, en qué meses lo voy a hacer y registrando cuando ya voy completando la tarea, completando o que me falta, está incompleta la parte de esta actividad, estas otras ya están completas, entonces uno al mirar eso dice, mira, tenemos que presentar en diciembre, estamos en junio, pero estamos excelentes porque ya hemos hecho casi toda la actividad 1, estas ya las hemos completado, estas nos faltan,
hasta julio, agosto las completaremos, pero en julio a mediados ya iniciamos con esta actividad y sus tareas y llegamos hasta diciembre y si vamos a este ritmo todo va a estar bien. Cuando no tenemos proyectada, digamos así, la labor toda organizada, pues va a resultar que llega agosto y no hemos empezado la 1 y la 2 está medio incompleta y así se hace un desorden. En cambio, vamos cumpliendo nuestro cronograma lo más acertadamente, lo más ajustado posible respecto de nuestro calendario y todo está una maravilla, digamos, ¿no? No sé qué. ¿No? Entonces, hasta ahí llega la aplicación de la metodología, ¿no? Cuando todo puede estar bien hecho a tiempo en esos 4 pasos que son, y después veremos la parte del análisis y la redacción, ¿no? Para tener entregado todo el proyecto de investigación. Es así como podemos llevar adelante un buen trabajo que nos permita entonces desarrollar nuestras propias ideas y entregar un trabajo que sea relevante y que sea importante para nuestra materia, para nuestro trabajo, para lo que sea necesario, que ya podemos ir haciendo y entregando nuestros resultados a tiempo. Bueno, no sé si hay... si hay alguna pregunta. No hay. Bueno, yo sé que es muy teórico, pero también al mismo tiempo creo que es bastante claro. Se hace sencillo cuando se lo desbroza así el proyecto y se lo hace así por pedazos y en un camino continuo para poder desarrollarlo adecuadamente, ¿no? Para la próxima clase voy a poner un video en el Classroom justamente para ver 2 aspectos la próxima clase. Vamos a ver la metodología cuantitativa, algo de allá. Vamos a acabar la entrevista primero, viendo algunos otros aspectos más que son muy importantes para llevar a cabo bien una entrevista. Lo segundo es, vamos a analizar el aspecto de las metodologías cuantitativas para el arte, para la investigación artística. Entonces ahí voy a poner un video que es sobre la investigación de la física, desde la física, sobre el color, ¿no? Sobre la teoría del color y la luz, para que vean cómo hay interacciones interdisciplinarias que son inevitables ahora, ¿no? Porque los campos de conocimiento son también, son recortes hasta cierto punto arbitrarios, digamos, ¿no? Para que veamos ciertas partes de una manera, pero en realidad la realidad es una sola, ¿no? Entonces, este video nos va a ayudar a esto. Y también vamos a ver este estudio sobre los caballos del Paleolítico, la relación entre arte y estadística, para que veamos cómo han enfocado esos investigadores el análisis del arte y la estadística con el ejemplo del arte paleolítico. Y vamos a ver finalmente si nos alcanza aspectos sobre la ética de la investigación, para que podamos tener también claro cómo parte del pensamiento propio es tener conciencia de que es parte de la ética, ¿no? Y debemos ser profesionales con ética. No importa en qué disciplina, ¿no? Tanto el médico, el arquitecto, el abogado o el artista deben tener una ética de investigación y que es, al fin y al cabo, también una ética de vida que yo sé que todos ustedes la tienen, ¿no? Algunos principios de la ética de la investigación para ponernos de acuerdo, diríamos, ¿no? En qué es lo que cuáles son los límites de la investigación y qué es lo que nos enseñan algunas disciplinas como el área de la salud sobre justamente lo que pasa cuando se extralimitan, ¿no? Esos límites o cuando no había límites, más exactamente, ¿no? ¿Qué pasaba cuando no habían estas normas internacionales de ética de la investigación con experimentos sobre personas? ¿Y por qué nace la ética de la investigación? Entonces, obviamente que el área de la salud tiene protocolos de ética muy claros, ¿no? En la investigación. Y
lo mismo que en la biología animal, ¿no? En la zoología. Entonces, esa parte es importante para la que veamos qué aspectos tiene la ética de la investigación. Bueno, no sé si hay algún comentario o pregunta que ustedes quieran hacer. ¿Ninguno? Quisiera ver qué están pensando, qué están haciendo, pero solamente veo las caritas y los nombres. Bueno, entonces con esto hemos terminado la sesión de hoy. Nos vemos la próxima clase, el próximo martes. Al próximo martes, no sé si va a ser feriado, que es andino, ¿cómo se llama? Feriado por Año Nuevo, Vilcacuti, ¿no ve? Año Nuevo andino amazónico. No sé si el feriado es lunes o martes, pero hay un feriado ahí, ¿no? Martes, es martes. El martes, entonces el martes no vamos a tener la clase. Pero con hoy día ya nos hemos puesto al día, entonces el 20 voy a ver cómo es con el otro grupo, pero entonces nos veríamos el 28. El 28 nos veríamos ya para terminar ahí el proyecto y luego ya ustedes van a hacer un proyecto de investigación. ¿Listo? Bueno, Natalie, creo que querías preguntar, o Indira, no sé, ¿alguien vi levantar la mano? No, profe, yo no quería preguntar, creo que era Natal. Ay, ay, ay. Ah, no, era sobre la... Sí. Era sobre el feriado, entonces. Me imagino. Bueno, entonces sí, Sí. ya, está bien. Entonces nos vemos el 28 y ahí terminamos lo del proyecto y les voy a mandar entonces ese video para que lo vayan viendo. Bueno, entonces hasta el 28 y que tengan un buen Vilcacuti. Bien. ¿Listo? Bueno, nos vemos. Que les vaya bien entonces. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Adiós. Luego, Lisa. Muchas gracias, hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Licen.